Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo calcular medias, varianzas y correlaciones en un caso ergódico que ya adelanto es como hay que hacerlo en la mayor parte de las aplicaciones donde lo que estemos suponiendo es que hay debajo un sistema lineal, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo primero es una repetición del caso no ergódico que se ha visto en otro vídeo, que es, por ejemplo, yo puedo tener un experimento y da este tipo de resultado, esto sería una realización, si yo lo repito muchas veces, pues da este tipo de resultado. Vale, entonces, ¿esto es ergódico? Bueno, será ergódico cuando a partir de 150 o 200, que sea estacionario, ¿vale? Y pues parece ergódico porque, bueno, como no lo sería era, por ejemplo, pues si hubiera algún otro tipo de... que alguna, pues por ejemplo, se quedara pues en un segundo de equilibrio alrededor de 10, otra se quedara en un equilibrio alrededor de menos 10, ¿vale? Entonces, pues se vería que claro que algunas realizaciones tienen un comportamiento diferente de otras y se quedan atrapadas en otro equilibrio, pero aquí parece que un equilibrio es único, es el cero, claro, aquí debajo hay un sistema lineal, en este caso de segundo orden, luego lo veremos, ¿vale? Y todos los experimentos parece que una vez han llegado al estacionario pues tienen la misma pinta, ¿vale? O sea, si repetís un poco varias veces esto, pues cada vez salió un rayajo, pero pues casi todo a partir de 150 tiene más o menos la misma pinta y entonces pues supondremos ergodicidad. ¿Ergodicidad qué supone? Pues que en vez de repetir el experimento, que sería lo formalmente correcto si no estoy muy claro, muy seguro de que esto sea estacionario o ergódico, no sé cuántos, pues la cuestión es que en vez de repetir el experimento yo podré calcular cosas prolongando, ¿vale? Aquí hay un código que calcula la media de repetir el experimento, la desviación típica de repetir el experimento y la covarianza, la matriz de varianzas covarianzas repitiendo el experimento, ¿vale? Este código está explicado en otro vídeo. Y por ejemplo, pues al final en estacionario, digamos, yo tengo este tipo de covarianza entre un valor y los valores a cierta distancia de tiempo, ¿vale? Vemos que efectivamente estas covarianzas al principio son más raras, pero luego llegan a una especie de equilibrio que denominamos el estado estacionario. Bien, pues ahora, suponiendo la ergodicidad, pues básicamente ergodicidad supone que prolongar el experimento es lo mismo que repetirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que conviene? ¿Repetirlo o prolongarlo? Pues claro, muchas veces como repetir el experimento supone pues resetear, esperar a que llegue a las mismas condiciones iniciales, etcétera, pues en muchos casos suele ser conveniente pues simplemente prolongarlo, un experimento, ¿vale? Pero en fin, también es verdad que si el tiempo de correlación, o sea, si hay correlación entre una variable y un instante y en instantes muy separados es muy grande, pues entonces el experimento ha de ser demasiado largo, con lo cual tampoco está tan claro, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que veremos al final de este análisis, ¿vale? Entonces, pues ahora, en vez de sacar experimentos de 500 muestras, voy a hacer un experimento súper largo de 20.000 muestras. Entonces aquí tengo una realización muy larga. Bueno, pues claro, las primeras 150 que eran el no estacionario están ahí súper comprimidas en esta escala de tiempos, ¿vale? Pero en fin, pues esta es una relación muy larga y que de 300 en adelante, pues esto es estacionario y esta es pues la pinta que tiene pues un proceso estocástico estacionario. Pues básicamente eso, no se ve ningún tipo de diferencia entre lo que pasa al principio y al final y ya está. Entonces, también si ampliamos un trocito, pues vemos que, claro, al ampliar lo que parecía ruido, aquí ya pues no es tan ruidoso, ¿vale? Ya parece más como determinista, más ruido coloreado, ¿vale? O sea que, digamos, todos los procesos físicos, ampliado el eje de tiempos lo suficientemente, pues dejan de ser aleatorios, digamos, no pueden llegar a variar infinitamente rápido, ¿vale? Y siempre pues acercando lo suficiente el zoom del eje de tiempos, al final todos los procesos son durante un rato constantes, etcétera, ¿vale? Pero en fin, esto ya es pues un detalle, digamos, que aquí pues no viene demasiado a cuento. Bueno, pues cojo 20.000 datos estacionarios, ¿vale? Y entonces, pues un poco, si yo calculo la autocovarianza a partir de un experimento, pues entonces lo que tendría es pues que hacer este bucle, ¿de acuerdo? O sea, yo, por ejemplo, voy a calcular la covarianza entre una variable y hasta un máximo de 500 digamos, de separación temporal, ¿vale? Como esto es estacionario, pues un poco calculo la media del producto, ¿vale? O sea, primero los sumo, los productos, y luego divido por el número de valores, ¿vale? Entonces, pues sumo todos los productos de, pues el dato estacionario en un cierto tiempo, ¿vale? Por el dato estacionario en un tiempo más la distancia temporal, ¿vale? Claro, porque yo, digamos, le he restado su media, ¿vale? La media que daba 0 estaba preparado, pero de todas formas se la he restado, y entonces pues ahora el producto de estos incrementos sobre la media, pues los sumo todos, los divido por todo el número de cosas de estas que estoy sumando, ¿vale? Menos 1 porque son varianzas, etcétera, y bueno, pues aquí tengo pues las autocovarianzas en función de la distancia temporal, ¿vale? Y entonces pues sale esto de aquí, ¿vale? Y un poco, claro, también
solo he calculado con distancias temporales hacia adelante, pero por simetría, pues la correlación o la covarianza entre un valor y 10 segundos antes es la misma que entre el antes y después, ¿vale? Entonces esto es simétrico, y entonces, pues bueno, pues teóricamente, bajo la suposición de ergodicidad, esta curva debería ser la misma que pues este tipo de curvas que nosotros hemos calculado aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se parece, lo que ocurre es que, bueno, pues el experimento es corto, es largo, pues bueno, el azar un poco, o sea, con infinitos datos, pues deberían coincidir, y con datos no finitos, pues lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es que este tipo de cuestión, ¿vale? Claro, aquí le ha costado 15 segundos, según mi implementación, pero en fin, MATLAB lo tiene preparado, porque en procesado de señal esto es muy común. Después el comando xcov, cross covariance o autocovarianza o algo así, pues yo le doy los datos, le doy el horizonte en 6 milisegundos, ¿vale? En vez de en 15 segundos, o sea, los programadores de MATLAB se lo han currado mejor que yo, pues entonces me calcula pues la misma gráfica, ¿vale? Entonces, pues básicamente la moraleja de todo esto es que en procesos, digamos, supuestos ruidos de un proceso lineal, todo lo que había antes de no estacionario, no ergódico, no sé cuántos, nada, pasando de ello, ¿vale? Lo único que calcularé será el min de la serie de datos muy larga, la varianza de la serie de datos muy larga, los incrementos sobre la media de la serie de datos muy larga y la autocorrelación con el comando xcov, ¿vale? Que lo calcula MATLAB en 2 patadas y ya está. Y entonces pues así lo dibujo y bueno, pues esta me dice la correlación de un valor de esta serie temporal con los valores cercanos a él. Entonces, claro, pues como hay correlación, significa que cuando yo hago un zoom de un tiempo muy pequeño, digamos, menor a 150 o 200 segundos, pues efectivamente ya no parece aleatorio, eso es, ¿vale? Un zoom a un tiempo muy pequeño que incluya menos de 150 muestras, pues esto ya no parece aleatorio, porque hay correlación entre una de ellas. Bueno, ese es el significado físico de la autocorrelación, ¿vale? Que a instantes, a horizontes muy pequeños, la cosa no parece aleatoria, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues eso es un poco lo que se calcula, el min, var y el xcov, y esto es lo que se hace realmente con los procesos ergódicos, ¿vale? Y lo que ocurre es que, bueno, pues que por ejemplo, claro, si los valores cercanos están muy correlacionados, pues el tema un poco es que cómo de largo hace el experimento. Pues pensemos, por ejemplo, que yo quiero calcular la media de un proceso. Claro, pues si una muestra ahora es grande y las 50 muestras seguidas tienen mucha correlación y van a ser prácticamente iguales, pues lo que significa es que básicamente que no me están aportando información nueva, que aunque yo haya medido 50 veces, pues lo que ocurre es que he medido 50 veces lo mismo, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, si la correlación estuviera cercana a 1, ¿vale? Por lo tanto, el número de muestras efectivo en un experimento, digamos, de una serie temporal, pues es menor a la hora de calcular medias y a la hora de calcular estadísticos, ¿vale? Entonces, en concreto, por ejemplo, pues se puede probar que al calcular la media, etcétera, pues un poco hay la integral de la correlación, o sea, el área. Cuando yo hago la correlación divido la varianza para que todo esté escalado a 1 y entonces esta es la autocorrelación. Entonces, pues un poco, si esto es 1 en algún intervalo, entonces eso es determinismo total. Si es 0, es que las muestras son totalmente independientes, ¿vale? Bueno, pues ni para ti ni para mí, el área de esta figura, digamos, sobre 0, ¿vale? Aunque aquí, claro, está un poco ruidosa, un poco incierta, pero en fin, grosso modo, pues el área de la autocorrelación me indica, el número de muestras equivalentes que sería, digamos, si yo hubiera tomado unas muestras independientes para promediar, ¿vale? Por ejemplo, pues yo hago la suma, con sum de la correlación, digamos, la suma acumulada y llega a valer 120, 130, ¿vale? Pues entonces, si yo divido las muestras de mi experimento entre 130, lo que me dice es que la información que me ha dado este experimento de longitud 20.000, para calcular medias y eso, básicamente es la misma que el que me hubiera dado, digamos, si yo tuviera... si las muestras hubieran sido independientes, pues 154 muestras, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco... los detalles tampoco son de interés, simplemente decir que, claro, que si hay mucha correlación entre una muestra y las siguientes, pues entonces realmente estas muestras no me están aportando información y por tanto los experimentos han de ser tanto más largos cuanto más grande sea el área de esta curva, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, eso, hasta que no han pasado 200 o 300 muestras, no son realmente independientes, ¿vale? Y por tanto, estoy tomando información duplicada. Bien, bueno, pues en principio esto es todo, ¿vale? Vamos a resumir y concluir, ¿vale? Hemos visto
que en un proceso ergódico, pues el código se simplifica. Yo tengo un experimento muy largo, hago su media, hago su varianza y su autocorrelación, digamos, con el comando xcore, y eso obtengo los mismos resultados que si yo hubiera repetido el experimento. Entonces, normalmente esto se hace así en análisis y procesado digital de señal, ¿vale? Se tiene una señal y se analiza de este modo. Aunque bueno, pues tecnológicamente, dependiendo de qué experimento se trate, pues a veces podrá ser más barato prolongar y a veces podrá ser más barato repetir, ¿de acuerdo? Pero en fin, pues esto es un poco todo. Y simplemente que cuando hay correlación, pues los experimentos deben ser más largos, ¿vale? Porque las muestras me dan información repetida. Bueno, pues esto es todo y con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.